El último refugio del mundo había caído en las sombras. La humanidad, a punto de ser extinguida, se refugiaba en los pocos bastiones que quedaban en pie, ocultos entre las montañas y bajo cielos grises, siempre cubiertos por la niebla de la desesperación. En el corazón de este vasto terreno olvidado por el sol, se erguía una fortaleza antigua, conocida como el Bastión del Último Amanecer. Este era el último refugio de los hombres, y dentro de sus muros, 200 guerreros entrenados esperaban el fin inevitable de la guerra. El ejército de los licántropos había arrasado todo a su paso. No eran simples criaturas salvajes, sino seres inteligentes, seres que habían evolucionado más allá de su naturaleza bestial. Los relatos sobre ellos hablaban de su astucia, su capacidad para organizarse y atacar con precisión quirúrgica. Eran depredadores implacables, capaces de observar y aprender de sus enemigos. Habían superado todas las defensas que la humanidad había puesto en su camino, y ahora se concentraban en este último refugio. Samuel, el comandante del ejército, estaba parado en lo alto de las murallas de la fortaleza, observando el horizonte, con una expresión grave. En sus manos sostenía un mapa antiguo que había sido pasado de generación en generación. Sabía que no tenían muchas opciones. Los licántropos no eran solo bestias, eran soldados, guerreros que cazaban como una unidad, que pensaban, que tramaban. Nos enfrentamos a algo más que a lobos, dijo Samuel, su voz firme pero cargada de una tensión palpable. El enemigo que se aproxima no solo busca carne, vienen a destruirnos por completo. Los guerreros se reunieron en círculo alrededor de Samuel. Cada uno tenía una mirada resuelta, aunque sus ojos revelaban la fatiga acumulada de semanas de batallas sin fin. Sabían que las probabilidades estaban en su contra. La fortaleza se encontraba rodeada por miles de hectáreas de terreno inhóspito, y los licántropos, con su capacidad para moverse rápidamente a través de la oscuridad, habían comenzado a acercarlos. El plan es sencillo. Debemos usar nuestras mentes más que nuestras espadas, continuó Samuel. Los lobos, por más feroces que sean, no entienden la guerra de la misma forma que nosotros. Conocemos los secretos de las sombras, la psicología de la guerra. Podemos convertir su inteligencia en su perdición. Un silencio recorrió Eli. Grupo. El comandante no mencionó la otra verdad, la más oscura. Nadie podría escapar de lo que venía. La batalla que se aproximaba sería la última. El sacrificio era inevitable. La noche cayó rápidamente sobre el bastión. En la oscuridad, los guerreros comenzaron a preparar sus armas, lanzas, espadas y un arsenal de artefactos diseñados para el combate táctico. Sin embargo, su mayor arma sería el ingenio. Conocían los puntos débiles del enemigo. Habían aprendido a estudiar sus patrones, sus movimientos. Eran hombres que se enfrentaban no solo a monstruos, sino a la oscuridad que había devorado todo lo que conocían. A lo lejos, la luz de los ojos rojos de los licántropos brillaba como estrellas sangrientas en la noche. Era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran a las murallas. Sin embargo, los 200 guerreros no retrocedieron. La última resistencia había comenzado. El despertar de la bestia, el viento soplaba fuerte, trayendo consigo un olor nauseabundo, mezcla de carne descompuesta y tierra mojada. En las sombras, las criaturas aguardaban, siempre al acecho. El silencio era opresivo, casi mortal. Samuel se encontraba en la muralla, observando las colinas oscuras. No podía dejar de sentir que algo estaba por llegar, algo que cambiaría la guerra para siempre. Su instinto le decía que la amenaza ya no se ocultaba, que se había despertado. A lo lejos, un rugido gutural quebró el silencio, una señal inconfundible de que los licántropos estaban en movimiento. Como si obedecieran a una orden común, los primeros grupos aparecieron entre la niebla, avanzando con agilidad y precisión. Se desplazaban como sombras, en silencio absoluto, su presencia como una presión pesada en el aire. Samuel apretó los dientes. Sabía que este ataque no sería como los anteriores. «¡Están más organizados!», gritó un soldado, su rostro pálido por la sorpresa. «Nunca antes atacaron de esta manera», Samuel observó detenidamente. Los licántropos no avanzaban de manera desordenada. Se dividían en pequeños grupos que rodeaban las murallas, siempre atentos, calculando cada movimiento.
cada uno. De ellos parecía tener una función específica. Algunos avanzaban mientras otros se mantenían a la espera, como si esperaran algo. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Samuel al comprender lo que esto significaba. No son solo bestias, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Son cazadores, son pensantes. Los lobos no se limitaban a atacar por hambre o por impulso. Estaban coordinando su ofensiva. Samuel rápidamente dio órdenes de activar las trampas ocultas, aquellas que solo los más astutos podrían desactivar. Pero sabía que sería una batalla difícil. En la guerra contra seres tan inteligentes, cualquier error sería fatal. Los primeros choques ocurrieron en el sector norte. Los guerreros, armados con lanzas y ballestas, comenzaron a disparar. Las flechas volaron hacia los licántropos, y algunos de ellos cayeron, pero los demás apenas se detuvieron. Era como si los lobos comprendieran cómo maniobrar, cómo evitar el daño, cómo contrarrestar. Un escalofrío recorrió a los hombres que aún se mantenían firmes. «Están aprendiendo de nosotros», gritó uno de los comandantes. De repente, el cielo se oscureció aún más, como si la misma naturaleza estuviera respondiendo al avance de las criaturas. Samuel, sabiendo que no podían ganar solo con fuerza bruta, reunió a sus oficiales. No era suficiente con luchar contra lobos normales. Esta era una guerra diferente, una guerra mental. «Necesitamos actuar rápido», dijo Samuel, señalando a la pequeña entrada secreta que había sido construida años atrás para este tipo de contingencia. «Es hora de que usemos lo que sabemos, de ellos contra ellos mismos». El plan era claro. Debían infiltrarse en las filas enemigas y crear distracción. Usar sus propios miedos en su contra. Samuel y su escuadrón más cercano, compuesto por los guerreros más inteligentes y experimentados, iban a infiltrarse entre las líneas de los licántropos, creando caos con ilusiones y trampas psicológicas. Si podían lograrlo, ganarían el tiempo necesario para activar las trampas de la fortaleza. La batalla fuera de las murallas se intensificaba. Los licántropos seguían atacando con ferocidad, pero ahora algo cambiaba. Cada movimiento de los humanos parecía tener un propósito más grande. Las murallas temblaban, pero Samuel sabía que el verdadero desafío comenzaba ahora. Su ejército ya no luchaba solo contra monstruos. Luchaba contra una inteligencia que se alimentaba de su desesperación, contra una mente oscura que veía el mundo desde una perspectiva más terrible que la de cualquier humano. A medida que las horas pasaban, la tensión aumentaba. Los licántropos ya no solo atacaban con garras y colmillos, utilizaban tácticas avanzadas, esperando que las trampas de los guerreros se activaran para luego usarlas en su propio beneficio. Algo mucho más siniestro estaba en juego, y Samuel no podía permitirse perder. «Lo que estamos enfrentando no es solo una guerra por la supervivencia», murmuró Samuel mientras miraba la formación enemiga. «Es una guerra por el alma de la humanidad». En ese momento, un grito rompió la quietud de la noche. Desde las sombras, algo se movió con una velocidad aterradora. Era el líder de los licántropos, su figura oscura emergiendo de entre sus subordinados, como si los demás se apartaran a su paso. Samuel lo vio de lejos, con ojos rojos brillando en la oscuridad. Era más que una bestia, era una entidad pensante, calculadora. Y sabía que, si caía, el ejército de licántropos perdería su dirección. La batalla había comenzado en serio. Samuel y su ejército solo tendrían una oportunidad para cambiar el destino de la humanidad. La guerra psíquica. La batalla en las murallas de la fortaleza continuaba con furia. Los licántropos avanzaban como una marea, implacables y despiadados, pero el ejército de Samuel no estaba dispuesto a rendirse. Habían aprendido a luchar con ingenio, a usar la mente para ganar ventaja, y ahora la verdadera prueba comenzaba. Cada soldado sabía que no solo estaban luchando por sus vidas, sino por el futuro de toda la humanidad. Los licántropos, al parecer, comprendían cada táctica, cada trampa, y se adaptaban rápidamente a las estrategias humanas. Ya no eran simplemente seres salvajes, eran un reflejo de la misma inteligencia humana. Eso era lo que hacía esta guerra diferente. Samuel comprendió que la clave para derrotarlos no era solo la fuerza bruta, sino derrotarlos en su mente, como si se tratara de una partida de ajedrez.
en la que cada movimiento contaba. En el interior de la fortaleza, Samuel reunió a su círculo más cercano, los hombres más astutos y experimentados. Ellos eran la última esperanza. Tenían que pensar en una nueva estrategia, una que fuera impredecible para el enemigo. Mientras el ejército de licántropos rodeaba las murallas, sus ojos rojos brillaban con un brillo que parecía penetrar hasta lo más profundo del alma. «Estamos perdiendo terreno», Samuel comenzó, su rostro tenso, sus palabras cargadas de un peligro evidente. «La batalla no solo es física, sino mental. Los lobos nos están leyendo, están anticipando cada movimiento que hacemos». Uno de sus oficiales, un hombre llamado Raúl, asintió con la cabeza. «¿Y si intentamos algo diferente?», propuso, mirando a Samuel con una expresión decidida. «Si ellos nos leen, ¿por qué no usamos esa misma habilidad en su contra?». Samuel frunció el ceño. «¿Qué propones?». «Enfrentarlos en su propio terreno». Raúl sonrió de manera tensa. «Si son tan inteligentes, tal vez podamos usar su propia psique contra ellos. Crear un campo mental donde ellos no puedan predecirnos». La idea parecía suicida. Enfrentarse a una criatura que no solo era una bestia física, sino que parecía poseer una mente igual de poderosa, era un riesgo mortal. Pero Samuel sabía que el tiempo se agotaba y que, si no hacían algo drástico, caerían bajo la presión. «Tenemos que entrar en sus mentes», Samuel murmuró, y de pronto, todo comenzó a encajar. «Lo que necesitamos son distracciones, ilusiones, cosas que los desconcierten». Era arriesgado, muy arriesgado. Pero la desesperación era el mayor aliado de los hombres en ese momento. Samuel convocó a los hombres más hábiles en el uso de la estrategia mental. Eran pocos, pero sabían cómo manipular las percepciones. Con su ayuda, el plan comenzó a tomar forma. Mientras tanto, afuera, los licántropos estaban desplegando su ataque. Habían logrado avanzar hacia una de las murallas más débiles, pero los guerreros sabían que el peligro real no estaba en sus garras, sino en su capacidad para destruir las mentes. Las criaturas no solo eran feroces, sino astutas. Y Samuel comprendió que la clave para la victoria no estaba en vencerlas físicamente, sino en romper su moral, su unidad. «Vamos a hacer que se enfrenten entre ellos mismos», Samuel ordenó, su voz baja y calculada. «Generaremos imágenes que les hagan dudar de lo que ven. Destruiremos su confianza». Así comenzó la guerra psicológica. La primera fase del ataque comenzó al atardecer. Los guerreros, camuflados bajo capas oscuras, se infiltraron en las filas de los licántropos. Utilizando una combinación de trampas mentales y ilusiones, crearon espectros y sombras falsas que se deslizaban entre las filas del enemigo. Cada visión alterada hacía que los licántropos dudaran, se volvieran más cautelosos, más divididos. Había momentos en que atacaban a sus propios compañeros, incapaces de distinguir la realidad de la ilusión. La confusión creció entre las filas enemigas. Los licántropos, acostumbrados a dominar por la fuerza, comenzaron a dudar de lo que estaba ocurriendo. Sus sentidos agudos, normalmente fiables, fueron engañados por las astutas tácticas de los hombres. Los ataques se hicieron más erráticos, más desorganizados. Fue en ese momento cuando los guerreros de Samuel aprovecharon la oportunidad para avanzar. Pero al mismo tiempo, Samuel sabía que este método solo serviría temporalmente. No podían mantener las ilusiones por mucho tiempo. La mente humana era frágil y el desgaste psicológico de las criaturas podría no durar si no se intensificaba el ataque. Los licántropos podrían empezar a adaptarse a las distracciones, encontrar la raíz del engaño, y cuando eso sucediera, se desataría un caos aún mayor. «Esto solo es el principio», Samuel murmuró, observando cómo las criaturas caían en sus propios miedos. «Todavía no hemos ganado, pero hemos dado el primer golpe». La guerra psíquica había comenzado, pero Samuel no sabía cuánto tiempo podrían resistir los hombres contra los lobos que pensaban como ellos. La batalla estaba lejos de terminar. El ritual del eclipse. La fortaleza estaba en ruinas. Los licántropos, con su astucia y su fuerza, habían comenzado a desgastar las murallas, y los guerreros se veían obligados a retirarse cada vez más hacia el interior de la fortaleza. Samuel miraba a su alrededor, viendo a sus hombres heridos, agotados, pero todavía firmes. Sin embargo,
en lo más profundo de su corazón, sabía que el tiempo se agotaba. Había que encontrar una solución definitiva. La guerra no solo era una lucha física, era un enfrentamiento contra una maldición ancestral que los licántropos portaban consigo. «¡Comandante!», gritó uno de los mensajeros, interrumpiendo sus pensamientos. «Tenemos noticias del este. Los licántropos se están preparando para un asalto final». Samuel no respondió de inmediato. Sabía que no podían resistir por mucho más. La fortaleza había sido diseñada para resistir ataques, pero nunca un asedio tan largo y brutal. Su ejército, aunque experto en tácticas mentales, no podía ganar solo con ilusiones. Algo más debía existir, algo más profundo, algo ancestral. Fue entonces cuando Raúl, uno de los guerreros más sabios del grupo, se acercó a él. Su rostro, normalmente sereno, mostraba signos de desesperación, pero también de determinación. «Comandante, hay algo que nunca te he contado». Raúl comenzó en voz baja. «En las antiguas crónicas se menciona un ritual olvidado, que tiene el poder de debilitar a los licántropos. Es arriesgado, pero podría ser nuestra única esperanza». Samuel lo miró con atención. «¿Qué ritual?», Raúl explicó sin apartar la mirada. «Es un ritual que se realiza durante un eclipse, cuando las fuerzas oscuras alcanzan su punto más bajo. Solo se puede hacer en el corazón de la noche, cuando la oscuridad es absoluta. Si se lleva a cabo correctamente, el ritual no solo debilitará a los licántropos, sino que podría purificarlos, rompiendo la maldición que les da su poder». El comandante frunció el ceño. «¿Purificarlos?». «Sí». Raúl asintió. «Pero tiene un precio. El ritual requiere de un sacrificio personal, algo que se da en ofrenda a las fuerzas que controlan el poder de los licántropos. Y, si no se realiza correctamente, podría provocar consecuencias mucho peores». Samuel se quedó en silencio por un momento, observando las sombras que se alzaban alrededor de la fortaleza. La situación era desesperada, pero el pensamiento de purificar a los licántropos y acabar con la maldición que los había creado parecía una opción. Sin embargo, el sacrificio era algo de lo que no podía apartar la mente. ¿Quién sería el que daría su vida para completar el ritual? La respuesta era tan aterradora como la situación en sí misma. «Lo haré yo», Samuel finalmente dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a Raúl. «Si hay una oportunidad para acabar con esto de una vez por todas, no podemos dudar». Raúl miró al comandante con una mezcla de respeto y preocupación. «Comandante, debes entender lo que eso significa». «Lo sé». Samuel miró hacia el horizonte, donde el sol ya comenzaba a desaparecer. «Pero no podemos dejar que nuestros hombres sigan luchando sin esperanza. Es hora de terminar con esta guerra, de una vez por todas». El sacrificio debía ser realizado en el altar oculto dentro de la fortaleza, en un lugar que solo unos pocos conocían. Allí, en medio de la oscuridad y del poder del eclipse, Samuel debía realizar la invocación. Mientras tanto, los guerreros restantes se preparaban para lo que podría ser el último enfrentamiento. La noche llegó rápidamente, y con ella, el cielo se oscureció completamente, como si el mismo universo estuviera conteniendo el aliento. El ritual debía completarse antes de que la oscuridad alcanzara su punto máximo. Samuel, acompañado solo por Raúl y un pequeño grupo de guerreros de confianza, se dirigió al altar. Mientras caminaba, pensaba en la vida que dejaba atrás, en sus compañeros caídos, en la humanidad que aún quedaba por salvar. El eclipse estaba cerca, y con él, la esperanza. Pero Samuel también sabía que, al final, el precio de la salvación era algo que ninguno de ellos podría predecir. Los sobrevivientes de la fortaleza se reunieron alrededor de su cuerpo, con una mezcla de tristeza y respeto. Sabían que, aunque la guerra había terminado, el sacrificio de Samuel sería recordado por generaciones. Y en ese último momento, una sola pregunta quedó en el aire. ¿La humanidad realmente había ganado? O, tal vez, el sacrificio de Samuel solo había marcado el principio de una nueva era de oscuridad. Raúl se arrodilló junto al cuerpo de su comandante, su rostro marcado por las cicatrices de la batalla y la desolación. Miró a los demás, quienes mantenían la cabeza agachada en silencio, mientras el eco de las últimas palabras de Samuel resonaba en sus mentes.
La luz del eclipse, que había brillado intensamente y luego se desvaneció, dejaba ahora una oscuridad profunda, como si todo el mundo estuviera sumido en un sueño interminable. Hemos perdido mucho, pero Él nos ha dado todo, dijo Raúl, levantando la mirada hacia los demás. No podemos dejar que su sacrificio se pierda en vano. Ahora es nuestro deber asegurar que la paz que ha logrado sea duradera. Uno de los soldados, con la voz quebrada por el dolor, agregó: ¿Y si los licántropos regresan? ¿Y si este sacrificio solo fue el comienzo de algo peor? Raúl se levantó lentamente, mirando el horizonte, donde las últimas luces del eclipse desaparecían. Un sentimiento de incertidumbre lo invadió, pero también una resolución implacable. La oscuridad nunca desaparecerá por completo, pero lo que Samuel nos enseñó es que no podemos dejar que nos consuma. En el corazón de la fortaleza, los ecos de la guerra finalmente se apagaron. Los sobrevivientes sabían que el camino hacia la reconstrucción sería largo, pero tenían algo que los licántropos nunca tendrían: una razón para luchar. La humanidad, aunque golpeada, aún tenía esperanza. Pero también había algo más. En el aire, algo que indicaba que la batalla contra las sombras no había terminado, que nuevas pruebas surgirían. Mientras los primeros rayos del amanecer comenzaron a romper la oscuridad, los sobrevivientes se levantaron, firmes, sin olvidar el sacrificio de su líder. Samuel había caído, pero su legado viviría en cada uno de ellos. No sabían qué depararía el futuro, pero con un último suspiro de esperanza, marcharon hacia lo desconocido. La guerra contra los licántropos había terminado, pero la verdadera lucha por el futuro de la humanidad apenas comenzaba.